¿Qué cosa le pasó que no le creerían si la contara? Era de madrugada, estaba ebria y dejé mi celular en el taxi. En la noche del mismo día el taxista me trajo el celular hasta mi casa. Una vez me pegaron 3 puñaladas y no solo conservé la vida, también el celular. Hierba mala nunca muere. Mi papá es 7 u 8 años mayor que mi abuelo materno. Siempre que estreno zapatos, me caigo. Mi abuelo se encontró una huaca con resto de oro como en los 70s. Esto me lo contaron porque era aún un bebé, pero según mi familia una vez mi abuelo estaba arreglando el carro, dejó un tarro con aceite de ese negro para cambiarlo. Yo aún gateaba pero en un descuido me les perdí. Cuando le fueron a preguntar a mi abuelo si me había visto, según ellas vieron cómo me tomaba lo último de ese aceite. Al parecer no vomité, ni me hizo daño, ni nada. Una vez me llegaron pases dobles de cortesía para la feria del vino en Corferias a la casa, obviamente a nombre de otra persona. Vino tan bueno. Puedo llegar a tener conexiones muy fuertes con personas que aprecio, sobre todo cuando se aparecen en mis sueños tiene alguna relación con la vida real. En una persona que me gustaba mucho, lo había visto en la noche, estábamos en un grupo de amigos. Me fui a mi casa y no podía dormir, no sé por qué pero estaba preocupada. Antes de despertarme soñé que él gritaba y pedía ayuda, era su voz pero no podía verlo. Inmediatamente me desperté, iban a ser las 7 am un domingo y preocupada entré al WhatsApp y vi un estado que había subido a las 3:15 am, así que supuse que estaba de fiesta y nada más. A las 11 me dijeron que le habían dado 4 puñaladas y se había fracturado la pierna en la fiesta en la que estaba. Luego de un tiempo pudo contarme bien y dijo que ese incidente fue hacia las 7 am. Es curioso porque pudo todo ser a la misma hora. Pudo ser que cuando él se desmayó yo me desperté preocupada. Una vez cuando tenía 4 añitos mi mami trabajaba de árbitro de mesa en un barrio cercal de mi casa. Estábamos en un tomadero mientras llegaba un taxi que nos llevara y empezó tremenda balacera. Mi mamá me metió debajo de una mesa con unos huevos de codorniz y una salsa rosada. Luego un muerto cayó al lado mío. Mi reacción no fue temor ya que jamás había visto uno. Ni siquiera tenía el pensamiento de que la gente se veía así muerta. Entonces empecé a darle huevo de codorniz con salsa rosada al muerto. Me puse a llorar porque no me recibía. Mientras tanto el muerto ahí con los ojos abiertos. Mi papá es 100% inca y también tengo parentesco con uno de los mártires de la independencia del Perú. Una vez andaba bastante deprimido por allá en 2015 y me acosté a dormir a eso de las 6:15 pm. En mis sueños me habló una voz bastante tranquila y me dijo: "Vamos Diego, ¿quiere ir con nosotros?". Yo contesté bueno y comencé a elevarme de mi cama. Todo esto en el sueño. Veía como un tipo de óvalo en mi techo, abajo estaba mi cuarto y arriba veía las constelaciones. Ya iba medio cuerpo por fuera, o sea en el cosmos, y escuchaba un sonido bastante fuerte, como de una turbina. Sentía brisa fría en la parte superior de mi torso y de repente dije: "No, ya no quiero ir". Sin poner problema, sea lo que sea, me dijo: "Está bien". Desperté sintiendo que había dormido unas 3 horas y cuando revisé eran las 6:30 pm. Me desperté súper contento sin razón alguna. Después de eso me terminó esa gran depresión que tenía. Bendita sea mi abducción. Una vez estaba en Transmilenio cuando en el Parque de la Mariposa vi cómo le metieron unas puñaladas a un señor. Mi reacción fue muy enloquecida ya que nadie lo ayudaba. Presioné el botón de emergencia y me salí del bus para socorrer al caballero. A mi consideración, creo que si no lo hubiera ayudado a tiempo no habría llegado vivo al hospital. Aún me agradece por el gran gesto, aunque solo fue una acción sin pensar. Creo que me gusta ayudar gente. Estuve en un laboratorio de coca en el Guaviare y conocí a un general o comandante de las FARC. Me quedé en la casa de él con mis papás y severa casa en medio de la selva. En una salida a tomar yagé, donde fuimos mi ex, la mejor amiga y yo, a la mejor amiga le pasó algo súper extraño. Cuando estaba al frente del taita, se desplomó y se le dilataron mucho las pupilas, como si tuviera los ojos completamente negros. Todo antes de hacer la toma del brebaje. Entonces el taita empezó a rezar como loco. Lo que cuenta ella después es que sentía que se estaba muriendo, que no podía respirar y que cuando el taita empezó a rezar, ella sintió que él se le metió en el cuerpo y la ayudaba a usar los pulmones y como a no seguir la luz. Después de todo eso, el taita le dijo que ella tenía un demonio y que aparte tenía una arritmia cardíaca que ella sabía pero que no le había contado a nadie. Fue muy extraño como también le dijo cosas de la familia que ella a nadie le había dicho. Me succionó uno de esos castillos inflables cuando chiquito. Me agarré a puños con un mocho. Bueno, yo no le pegué, él quería cascarme a cabezazos. Una moza de mi papá le disparó en la cabeza a muy poca distancia. Siempre nos habían dicho que había sido un intento de robarle el carro, pero hace poco nos contaron la verdad. Esa misma moza le hizo un amarre que se supone nos atormentó a todos en la casa. Mi abuelita le consiguió una bruja buena y se libró de eso. Y mi papá por ahí sigue, sano, con una cicatriz en la cabeza y con más mozas. Sueño con alguien y extrañamente al día siguiente esa persona me habla, o alguien me cuenta algo de ella así llevara meses sin saber de ella.
Cuando nací, a mi mamá varias personas con dones mágicos y demás le dijeron que yo era luz pura, algo que no se ve nunca en el mundo, y vine a descubrir en febrero de 2020, siendo un día súper especial, que estoy llamado a tener todos los dones sobrenaturales del mundo y que tengo un potencial gigante para llegar a ser el mejor para manejarlos. Y hace poco me dijeron que más o menos dentro de 5 años voy a tener una revelación que va a cambiar mi vida para siempre. Mi papá es historia de supervivencia. En un intento de robo le dispararon en la cabeza. El tiro entró cerca del oído izquierdo y salió por el cuello del otro costado. No le tocó ninguna estructura vital y solo tuvo fractura de mandíbula a raíz del impacto. Y ahí está, jugando tejo y tomando cerveza. Cuando tenía 4 años vivíamos en una casa en Bosa, Santa Fe, que para ese tiempo eran solo potreros. En esa casa todas las mañanas amanecían manchas de sangre en las paredes de la sala o las habitaciones. Eran manchas como si alguien esparciera la sangre por la pared. La primera vez que pasó, a pesar que nadie aparte de nosotros tenía acceso al apartamento, fuimos a increpar a la dueña de la casa, y lo que nos dijo fue que ahí antes vivían unos satánicos que había tenido que sacar porque entraban con gente que después ella nunca veía salir. Sobreviví a una creciente del río Negro en la peña. Logré salir impulsándome con el cadáver de una vaca y aferrándome a unos troncos. Una señora el año pasado apuñaló a su esposo y lo quemó. Desde la finca donde estaba fue al pueblo donde vive parte de mi familia y llegó a la casa de una tía. Le contó a un primo para que le ayudara a llevar más gasolina a quemarlo por completo, pero obvio él no iba a hacerlo. Mientras la distraía, una prima llamó a la policía y se la llevaron a la cárcel. Una vez me metí con un man que parecía que no rompía ni un plato y el triple hijueputa resultó siendo proxeneta. Mi timidez y ansiedad al hablar con otras personas es tan seria que una vez cogí el bus que no era ahí. En vez de decirle al conductor que frenara porque eso no me servía, decidí pararme en la puerta y tirarme del bus en movimiento a la calle. Mi abuelo fue guerrillero antes de ser policía. El papá de mi mamá tuvo tantos hijos con tantas mujeres diferentes que llamó al primero Marlon, y luego como al octavo también lo puso Marlon porque no recordaba que otro hijo de él ya se llamaba así. Ahora es drogadicto y está en la calle. Cuando era niño quedé en coma unos días y el doctor remalparido casi me da por muerto. Cuando tenía 6 años convencí a mi hermana de 5 años que me convertía en Jesús, y me aprovechaba para que me hiciera caso en los oficios básicos de la casa. A los 8 años me dio dengue hemorrágico. Una vez el doctor le dijo a mi madre que de esa noche no pasaba. Todo el mundo llamó a despedirse. Al día siguiente me curé y me dieron de alta. Estuve preso con un men que había matado como 7 personas. Mi abuelo se agarró a machetazos con un tipo y casi lo mata porque había pateado a su perro. Mi abuelo es mi héroe. Una vez me sacaron el celular del bolsillo. Lo sentí. Me di la vuelta y vi a un señor con mi celular en la mano. Él me lo devolvió calmado y yo le di las gracias. De chiquito me hicieron brujería re duro. La historia va así. Cuentan mis padres que siendo apenas un bebé de no más de 2 años, un día decidí no comer más. No pedía ni recibía nada de comida. Mis padres asustados recurrieron al médico. Sin embargo, la respuesta siempre era: el niño está bien, no se le ve nada inusual, etc. Después de varios días y desesperados, no sabían qué hacer y pues notaban que estaba demasiado pálido y frío. Según dicen, no abría los ojos. Hablando con mi abuela, ella decidió llamar a su mamá, es decir, mi bisabuela. Esa señora siempre se movió un poco dentro del mundo de las santería y así. Ella dijo saber perfectamente lo que me había sucedido y les dio una serie de pasos para bañarme con algunas plantas específicas. Sin saber qué hacer y conducidos por la desesperación, mis papás hicieron el rito, pues no tenía nada de peligroso realmente. Dicen mis padres que 1 hora después de seguir los pasos, mi apetito volvió, así como el color y las mejillas rosadas características de un bebé. Sin embargo, el rito no se completó. El último paso consistía en romper un huevo en mi frente, lo que ocasionaría ceguera en la persona que me embrujó. Mi padre decidió no realizar el último paso y recuerda a mi bisabuela diciéndole: hágalo del huevo, mijito, para que se quede ciega esa hijueputa. Se me partió un cuchillo cortando un quesito. Mi mamá no me creyó. Me han pasado 2 carros por encima y aquí sigo. Todos mis tíos paternos y abuela paterna han estado en la cárcel, ya sea por microtráfico, porte ilegal de armas, hurto, asesinato, etc. Uno de ellos murió cerca de mi casa. Mi tía se robó a mi hermana mayor cuando era una bebé y el bienestar familiar le dio la custodia a ella. Una vez unas palomas me cagaron 2 veces en un mismo día con media hora de diferencia. Mi abuelo paterno era el líder del sindicato de la empresa con la que trabajaba. Lo intentaron matar y le pegaron un tiro en la cabeza. Vivió lúcido 30 años más. Mi bisabuela tuvo 8 hijos de diferentes padres y el bisabuelo era camionero. Sabrá Dios cuántos familiares tengo. Mi papá cumple muy bien el dicho de hierba mala nunca muere. Le han disparado 2 veces. Ha tenido 2 accidentes de carro graves. Se cayó de la copa de un árbol como de 5 metros. Un toro lo arrastró. Y más cosas que él y mis tías cuentan.
Cuando tenía aproximadamente 10 años estaba en la clínica, esperando una cita médica. En esas me acerco a la ventana y veo como en el edificio de al frente estaba una muchacha botada en un balcón, llena de sangre y unos manes como intentando esconderla. Fue una mierda. Salí de la universidad a medianoche re borracho y un man me iba a atracar. Me puso un puñal en el estómago. Me asusté y le cogí el brazo. Traté de pisarlo, pero como estaba borracho le pisé la rodilla y se le dobló de para adentro. El tipo se cayó y se pegó en la cabeza re duro. Lo vi en el piso con sangre en la frente y la rodilla hecha mierda. Tenía la pierna destrozada y luego solo me fui caminando hacia la casa. Mi papá casi me pega un tiro con un revólver por dispararle a un cabro que era re bravo y estaba golpeando a una señora. Yo iba bajando cuando me agaché a amarrarme un zapato y sentí que el tiro pasó por encima mío. Después de eso mi papá se puso a llorar porque pensó que me había dado y por eso estaba en el piso. Me caí de un quinto piso cuando tenía 2 años. Recuerdo mi vida pasada. Parece ridículo, pero tengo muchos recuerdos de una anterior vida. Por ejemplo, tengo claros recuerdos de la casa donde vivía y de mi habitación. Mi papá perdió un lente de contacto en la Torre Eiffel y lo encontró. Mi cuerpo tiene una mala suerte increíble. Cuando tenía 4 años me fracturé el brazo derecho un 24 de diciembre a medianoche. Mi abuela hizo hasta lo imposible para que me dieran de alta antes del 31 y no pasara año nuevo allá. Pero ajá, yo salí de la clínica y el otro día me fracturé la mandíbula. Parecía una momia toda vendada y enyesada. Cuando tenía 18 me dio varicela seguido de una operación de cálculos biliares. Después del periodo de recuperación, el primer día que salí a ver el mundo luego de casi 3 meses moribunda. Ese mismo día me dio apendicitis que en menos de 10 horas se volvió peritonitis aguda. Las matas de plátano gimen cuando dan el fruto. Mi abuela desde los 20 años tiene sitios con mujeres que prestan servicios sexuales. Alcanzó a tener 6 en el mismo pueblo y actualmente solo tiene 2. Las 2 veces que quise abandonar este plano existencial me salvó la misma persona. La primera estábamos en Cartagena y por alguna razón se le cruzó por la mente ir a buscarme a los rompeolas. La segunda, como a los 8 meses, tenía cargada el arma y me llamó al celular. Estuvo como 1 hora hablando conmigo y me visitó un par de días después. Nos hemos distanciado, pero lo llevo siempre en mi mente. Mi bisabuelo vivía en una casa donde el baño quedaba atravesando el patio como era común en la época y todas las noches cuando se arreglaba para irse a dormir lo amarraban por el tobillo con una cuerda invisible. No sé cómo reaccionó la primera vez, pero eso fue tan común que se acostumbró a desamarrarse la cuerda invisible. Y volvían y lo amarraban y él volvía y se soltaba. Y bueno, aparte de eso en esa casa asustaban de otras formas, entonces decidió mudarse y los nuevos propietarios quisieron mover el baño a otro lugar por lo que lo demolieron y entre una de las paredes encontraron un pesebre de oro macizo. Mi papá estudió en plena Unión Soviética en la Universidad Estatal de Moscú en los años 70. Le gustaba ir a marchas comunistas. Tiene una de 1000 historias que contar tremendas. A mi madre le dio gangrena por una patada durísima en la pierna jugando fútbol, y dice que antes de la anestesia en la cirugía escuchó al médico diciendo: traigan galletas pa' con toda esta mermelada, y acto seguido se desprendió de su cuerpo y se vio a sí misma. Entró en el túnel pero no cruzó. Dice que escuchaba voces llamándola de ambos lados, que el lado más brillante del túnel causaba mucha paz, y sintió a Dios. Luego una voz le dijo que volviera, y se vio descendiendo nuevamente a través del quirófano, así su alma volvió a acostarse dentro de su cuerpo. Tengo un compañero de ingeniería química que participó en el robo de una patrulla de policía. Hay fotos que lo prueban. Una vez con una amiga nos robaron en la U, pero alcanzamos a coger a la señora que lo hizo. Entonces la seguridad de la U nos llevó hasta un Nauri y nos tuvieron esperando en una sala toda tétrica como 6 horas. Habían como 8 personas que también estaban testificando y hasta un señor herido. El caso fue que para romper la tensión yo saqué unas cartas que tenía en la maleta y todos empezaron a jugar. Era gente muy distinta, pero todo fue muy chévere. Los policías a veces entraban a la sala porque no entendían por qué en un Nauri como a las 12 de la noche se escuchaban gritos y risas hasta más no poder. Ha sido uno de mis días favoritos en la vida. Una vez en el santuario, Antioquia, vi un ovni a menos de 20 metros de distancia. Era circular y tenía muchas luces. Se metió al bosque y nos fuimos corriendo.